Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de esta lectura que le estamos dando a las iniciativas de reforma constitucional presentadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión estaremos hablando de la materia de austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas. Ya empiezan estas iniciativas un poco más extensas en comparación con todas las que le hemos dado lectura anteriormente, así que empecemos. El documento dirigido a la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto por su digno conducto ante esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de austeridad republicana y remuneración de personas servidoras públicas, al tenor de la siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa tiene por objeto fortalecer los mecanismos para hacer cumplir el límite constitucional de las remuneraciones de las personas servidoras públicas determinado desde el 2009, así como establecer el principio de austeridad republicana en la Constitución como un valor fundamental y principio orientador del servicio público mexicano para combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales. Para ello, se propone reformar el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para calificar su contenido, interpretación y aplicación, así como los artículos 94, 116 y 122, para suprimir la excepción que actualmente permite a personas titulares de diversos órganos jurisdiccionales a nivel federal y estatal no adecuar sus salarios al límite constitucional previsto en el artículo 127. Asimismo, se reforma el artículo 134 constitucional a efectos de reconocer la austeridad republicana como un principio rector del servicio público, así como para prohibir la contratación o adquisición de bienes o servicios innecesarios o superfluos, es decir, artículos de lujo, suntuosos o que no sean esenciales y, por ende, sean prescindibles. Antecedentes. Desde los inicios del México independiente hay testimonio de la preocupación por regular los sueldos y remuneraciones en el servicio público. En el punto octavo de los Sentimientos de la Nación, del 14 de septiembre de 1813, José María Morelos y Pavón propuso establecer su límite preciso para los representantes de las provincias, denominados vocales, señalando que debía ser suficiente y no superfluo. No obstante, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en su artículo 45, solo reguló la obligatoriedad del pago de indemnización a diputados y senadores. Las leyes constitucionales de la República Mexicana, publicadas el 30 de diciembre de 1836, no establecieron tampoco una regulación límite de los salarios de las personas servidoras públicas. Lejos de ello, la segunda ley de la organización de un supremo poder conservador garantizó, en su artículo 10, para los miembros de ese supremo poder un sueldo anual de 6,000 pesos. En los demás casos, únicamente se menciona que su monto se establecería en la ley. El Acta Constitutiva y de Reformas, promulgada el 21 de mayo de 1847, por su parte, no previó ninguna norma relacionada con las remuneraciones de las personas servidoras públicas. Existen diversos antecedentes de medidas que los gobiernos mexicanos del siglo XIX implementaron para bajar o suspender sueldos con el objetivo de incrementar los recursos disponibles para los conflictos bélicos, tanto internos como externos. Por ejemplo, el 21 de diciembre de 1835, el Ministerio de Hacienda del gobierno centralista ordenó a los gobernadores suspender los gastos de sueldos, pensiones, préstamos y créditos para destinar las rentas al pago de tropas. Igualmente,
El 7 de mayo de 1846, para sufragar los gastos de la guerra con Estados Unidos de América, el gobierno central suspendió diversos pagos y redujo en 3/4 los sueldos de empleadas y empleados públicos. Más allá de las necesidades prácticas de los gobiernos de la época, consta en el pensamiento de aquellos años la preocupación por los abusos que se observan en la autoasignación de altos salarios de personal servidoras públicas. Alexis de Tocqueville observó la diferencia de los salarios públicos en Estados Unidos y en Francia en 1835 para destacar la brecha entre salarios de personas servidoras públicas con menor ingreso frente a los de mayor ingreso. Estados Unidos, Francia, salarios de 1835, estipulado en francos. Estados Unidos, el consejero o mensajero tenía un monto de 3.744 francos, mientras en Francia era de 1.500. Empleado de más bajo sueldo, 5.420 francos en Estados Unidos y entre 1.000 y 1.800 francos en Francia. Empleado de más alto sueldo, 8.672 francos en Estados Unidos, mientras eran 3.200 a 3.600 en Francia. Secretario general u oficial mayor, 10.840 francos en Estados Unidos, 20.000 francos en Francia. Ministro o secretario de Estado, 32.520 francos en Estados Unidos, 80.000 en Francia. Jefe del gobierno, rey o presidente, 135.000 francos en Estados Unidos, 12 millones en Francia. El autor aprovechó esta diferencia para caracterizar las formas de gobierno de la época, afirmando que la democracia se identificaba con salarios menos ostentosos que la aristocracia. Es cierto que la democracia de apenas con qué vivir honradamente a quienes la gobiernan, pero gasta sumas enormes para socorrer las necesidades o facilitar los goces del pueblo. En general, la democracia da poco a los gobernantes y mucho a los gobernados. Sucede lo contrario en las aristocracias, donde el dinero del Estado aprovecha sobre todo a la clase que conduce los negocios públicos. También en México se discutía al respecto. Mariano Otero, en su ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana en 1842, se refería a quienes aprovechaban el gobierno para acumular fortunas. Esa profesión vergonzosa y eminentemente antinacional de aprovecharse de las rentas públicas formó una clase atendida, solicitada y considerada, y corrompidos los altos funcionarios se vieron esas fortunas escandalosas adquiridas por el delito y ostentadas por la impudencia y sustituidos los principios políticos o administrativos por el solo interés de hacer una fortuna rápida. Se vio aparecer hombres para quienes cuanto hay de noble y santo no son más que palabras sin sentido, los cuales, de cualquier manera y bajo mil pretextos, nos buscan más que oro y más oro. La Constitución Federal de 1857 determinó, en su artículo 120, que el presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y demás funcionarios públicos de nombramiento popular recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el Tesorero Federal. Esta compensación no es renunciable, y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerza el cargo. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó la de 1857, publicada el 5 de febrero de 1917, retomó el contenido de su predecesora con pequeñas modificaciones en su artículo 127. El presidente de la República, los individuos de la Suprema Corte de Justicia, los diputados y senadores y demás funcionarios públicos de la Federación de nombramiento popular recibirán una compensación por sus servicios que será determinada por la ley y pagada por el Tesorero Federal. Esta compensación no es renunciable y la ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto durante el periodo en que un funcionario ejerce el cargo. Como se observa, ni la Constitución de 1857 ni la de 1917 establecieron límites a los montos salariales de funcionarios o funcionarias públicas. El 28 de diciembre de 1982 se publicó la primera reforma al artículo 127 vigente para incluir la obligación de determinar las remuneraciones de forma anual en los presupuestos de egresos correspondientes. El presidente de la República,
los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores del Congreso de la Unión y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que serán determinada anual y equitativamente en el presupuesto de egresos de la Federación o en los presupuestos de las entidades paraestatales según corresponda. De acuerdo con la exposición de motivos de la iniciativa, presentada el 3 de diciembre de 1982 por el entonces titular del Ejecutivo Federal, Miguel de la Madrid Hurtado, la cual dice: el Estado tiene la obligación ineludible de prevenir y sancionar la inmoralidad social, la corrupción. Ella afecta los derechos de otros, de la sociedad y los intereses nacionales, y en el México de nuestros días, nuestro pueblo exige con urgencia una renovación moral de la sociedad que ataque de raíz los daños de la corrupción en el bienestar de su convivencia social. Para prevenir y sancionar con efectividad la corrupción no bastan leyes idóneas, además son necesarias una voluntad política firme y una administración eficaz. Las bases constitucionales vigentes son insuficientes para garantizar que los empleos, cargos o comisiones en el servicio público subordinen el interés particular a los intereses colectivos superiores de la sociedad. Si queremos esas garantías, tenemos que renovar esas bases. Hay que establecer las normas que obliguen con efectividad el servicio público con la sociedad para que sus obligaciones no se disuelvan y para que el comportamiento honrado prevalezca. Se necesitan bases nuevas por las que la sociedad recurra al derecho y no se vea forzada a quebrantarlo para obtener del gobierno lo que en justicia le corresponde, para que los recursos económicos nacionales aumenten el bienestar del pueblo. Se pretende establecer en la esencia de nuestro sistema jurídico las bases para que la arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia prevalezcan, no corrompan los valores superiores que debe tutelar el servicio público. Se gobierna o se hacen negocios, los empleos, cargos, comisiones en el servicio público no deben ser botín de nadie, sino salvaguardia de la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, economía y eficacia con la que servir los intereses del pueblo. Específicamente, la reforma al artículo 127 constitucional, de acuerdo con la iniciativa, buscaba, cito, situar la determinación de las remuneraciones del presidente de la República, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los diputados y senadores al Congreso de la Unión al presupuesto de egresos de la Federación sobre las mismas bases a que están sujetas las remuneraciones de cualquier servidor público. Esta reforma es consecuente con el nuevo principio constitucional de sujetar a los servidores públicos, independientemente de su jerarquía o rango, a un régimen equitativo consecuente de sus responsabilidades. Fin de la cita. Se pretendía también otorgar bases constitucionales a las remuneraciones de las personas servidoras públicas, pues habían alcanzado niveles irrazonables. En consecuencia, se planteaba que las remuneraciones de los servidores públicos se sujeten a la ley y que ellas sean transparentes para que el pueblo conozca lo que les paga por el desempeño de su empleo, cargo o comisión. El 10 de agosto de 1987 se publicó una segunda reforma al artículo 127 constitucional para incluir a los representantes a la Asamblea del Distrito Federal entre las personas servidoras públicas con derecho a percibir una remuneración adecuada e irrenunciable, determinada en el presupuesto del Distrito Federal. Hasta 2009, ya en pleno siglo XXI, se realizó una tercera reforma del artículo 127 constitucional para fijar el primer límite o tope a los salarios de las y los altos funcionarios públicos. La reforma constitucional en materia de remuneraciones, publicada el 24 de agosto de ese año, definió a la remuneración de las personas servidoras públicas como toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra. Dispuso el principio de que ninguna persona servidora pública debe percibir una remuneración mayor de la que el presidente de la República. Señaló que ninguna persona servidora pública podría recibir una remuneración superior a la de su superior jerárquico, con 3 excepciones. Prohibió la entrega de pensiones, entre otros ingresos, que no tuvieran determinados en ley. Ordenó publicar las remuneraciones y sus tabuladores, especificando y diferenciando sus elementos fijos y variables.
y mandató a los congresos federales y locales a emitir las leyes que sancionaran el incumplimiento o simulación de lo establecido en el artículo. El 13 de marzo del 2007, el Senado de la República aprobó el dictamen de reforma correspondiente, que incluía modificaciones a los artículos 75, 115, 123 y 127 constitucionales. El 31 de marzo del 2009, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta enviada por su colegisladora, en el que consideró, además, 14 iniciativas provenientes de personas legisladoras del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Acción Nacional y del Partido del Trabajo, quienes coincidieron en la urgente necesidad de tener la autoasignación discrecional del erario para salarios excesivos de las personas servidoras públicas. Incluyó también modificaciones a los artículos 116 y 122 de la Constitución y devolvió la minuta a la Cámara de Senadores. El 28 de abril del 2009, el Senado de la República dictaminó la minuta correspondiente, en cuyo dictamen señaló que las y los senadores coinciden con las modificaciones propuestas por la Cámara Revisora por considerar que fortalecen el dictamen original. Esta reforma y su régimen transitorio pretendían fijar constitucionalmente un tope acerca del sueldo máximo anual, teniendo como referente a la remuneración del titular del Poder Ejecutivo Federal. Textualmente, la reforma del 24 de agosto del 2009 estableció: artículo 127. Los servidores públicos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes bajo las siguientes bases. 1. Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepto de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Ningún servidor público podrá recibir remuneración, en términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. 3. Ningún servidor público podrá tener una remuneración igual o mayor a su superior jerárquico, salvo que el excedente sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, que su remuneración sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de un trabajo técnico calificado o por especialización en su función. La suma de dichas retribuciones no deberá exceder la mitad de la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. No se concederán ni cubrirán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, ni liquidaciones por servicios prestados, como tampoco préstamos o créditos, sin que éstas se encuentren asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo. Estos conceptos no formarán parte de la remuneración. Quedan excluidos los servicios de seguridad que requieran los servidores públicos por razón del cargo desempeñado. 5. Las remuneraciones y sus tabuladores serán públicos y deberán especificar y diferenciar la totalidad de sus elementos fijos y variables, tanto en efectivo como en especie. 6. El Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales relativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido en este artículo. Fin de la cita. Los artículos 2 y 3 transitorios establecieron la obligación de ajustar o disminuir en ciertos plazos y condiciones las percepciones de todas las personas servidoras públicas del Estado mexicano a los límites establecidos en el contenido del artículo 127 de la Constitución, como se observa a continuación. Se cita:
Segundo, las remuneraciones que en el actual ejercicio sean superiores a la máxima establecida en el presente decreto deberán ser ajustadas o disminuidas en los presupuestos de egresos correspondientes al ejercicio fiscal del año siguiente a aquel que haya entrado en vigor el presente decreto. Tercero, a partir del ejercicio fiscal del año siguiente a aquel en que haya entrado en vigor el presente decreto, las percepciones de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados del Tribunal Electoral, del Poder Judicial, de la Federación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, los integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral y los magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales que actualmente estén en funciones se sujetarán a lo siguiente. A. Las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantendrán durante el tiempo que dure su cargo. B. Las remuneraciones adicionales a las nóminas, tales como gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier remuneración en dinero o especie, solo se podrán mantener en la medida en que la remuneración total no excede el máximo establecido en la base 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y C. Los incrementos y las retribuciones nominales o adicionales solo podrán realizarse si la remuneración total no excede el monto máximo antes referido. Fin de la cita. Los principios constitucionales de las remuneraciones de las personas servidoras públicas. Los argumentos que sustentan la reforma constitucional de 2009, que llevó casi 3 años en ser procesada, quedaron concentrados en el dictamen aprobado el 31 de marzo de ese año. Básicamente, se adoptaron los principios de proporcionalidad, equidad, adecuación, irrenunciabilidad e irreductibilidad, al imponer límites a las remuneraciones de las personas servidoras públicas. Proporcionalidad. En la reforma del artículo 127 de la Constitución del 24 de agosto del 2009 se introdujo el principio de proporcionalidad de las remuneraciones de las personas servidoras públicas vigentes hasta la fecha, la cual dice, artículo 127, los servidores públicos de la Federación, de los estados, del Distrito Federal y de los municipios, de sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales y paramunicipales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos y cualquier otro ente público, recibirá una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Ni este texto ni el dictamen de marzo del 2009 de la Cámara de Diputados contiene un concepto claro del principio de proporcionalidad. Sin embargo, el dictamen no deja duda de su objeto y finalidad. En él, las y los legisladores consideraron que uno de los asuntos que mayormente indigna a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan. Por ello, la proporcionalidad se hará no solo respecto a las responsabilidades que se desarrollen en el cargo o empleo, sino también se pretende que la misma se haga en consonancia con los ingresos del erario y cuyo cargo corresponden, para que también se guarde proporcionalidad en los ingresos y capacidades de todos los órdenes de gobierno. Cabe mencionar que, en el texto constitucional, la proporcionalidad se refiere a un atributo necesario para la determinación y aplicación de las penas, así como para la determinación y cobro de contribuciones, conforme sus artículos 22 y 31, fracción 4, respectivamente. En cuanto al principio de proporcionalidad tributaria que el artículo 31, fracción 4 de la Constitución impone a todas las contribuciones, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que consiste en la aportación que hacen las personas a los gastos públicos en función de su capacidad económica. Específicamente, indica que deben aportar una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos, de acuerdo con su capacidad económica. En este caso, la proporcionalidad se determina conforme a elementos comparables bajo parámetros que contienen un factor ético que permite calificar la contribución como justa y adecuada, dado que implica contribuciones diferenciales en función de los ingresos de la persona. En palabras del dictamen legislativo citado,
Si bien es cierto, el servicio prestado en su encargo o en su función por servidores públicos es un empleo que debe gozar de un ingreso digno que le permita desempeñar su trabajo con eficacia y profesionalismo. También lo es la urgencia de una regulación más eficiente, pues la arbitrariedad y el abuso son eventos que recurrentemente han privado en torno a la asignación de salarios. Por todos son conocidos los sueldos excesivos y las liquidaciones ominosas otorgadas a ciertos funcionarios públicos al término de sus encargos. De ahí que se pretenda que esta reforma fijar un tope máximo a los salarios de todos los servidores públicos y que ninguno de ellos pueda asignarse un salario como producto de su apreciación personal, lo cual redundará en una mejora sustancial de la percepción que la ciudadanía tiene de su empeño, sus decisiones y la justa proporcionalidad de su salario respecto a su función, su jerarquía y su responsabilidad. Equidad. El principio de equidad en las remuneraciones de las personas servidoras públicas se introdujo al artículo 127 de la Constitución en la reforma publicada el 28 de diciembre de 1982 en los siguientes términos. Artículo 127. El presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en el presupuesto de egresos de la Federación y en los presupuestos de las entidades paraestatales según corresponda. El dictamen de la Cámara de Diputados del 26 de marzo del 2009, relacionado con esa reforma, justifica recurrentemente la necesidad de incorporar dicho concepto en el contexto social y económico de la población, dados los atributos de las remuneraciones en las personas servidoras públicas. Al respecto afirma. Adicionalmente, tal como lo indica el dictamen, se pretende conformar un justo equilibrio entre la realidad económica que viven los gobernados y el eficiente desempeño del cargo con la remuneración que reciben sus gobernantes. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos también se ha dispuesto el principio de equidad como derecho a una remuneración equitativa en términos de lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 23. Adecuación. En la exposición de motivos de la iniciativa que dio lugar a la reforma al artículo 127 de la Constitución, publicada el 28 de diciembre de 1982, el titular del Poder Ejecutivo Federal argumentó que se pretendía corregir, como antes se citó, la ausencia de bases constitucionales para la adecuada remuneración del servicio público. El texto original del artículo 127 constitucional, publicado el 5 de febrero de 1917, de acuerdo con la iniciativa, había llegado a niveles irrazonables, por lo que era necesario sujetar a la ley las remuneraciones de las personas servidoras públicas. En ese sentido, la reforma tenía como objetivo, por un lado, regular los excesos de dichas personas, subordinando el interés particular a los intereses colectivos, y dar el primer paso para que la renovación moral se haga gobierno y la sociedad pueda apoyarse en el servidor público a fin de que la corrupción no derrote sus derechos. Para ello, la iniciativa propuso establecer el principio de adecuación de las remuneraciones por el desempeño de un cargo público. Dicho principio implica que la seguridad en el empleo de los trabajadores al servicio del Estado, su remuneración digna y adecuada, la amplitud para el puesto y la diligencia, responsabilidad y productividad en el desempeño de sus funciones, así como en las condiciones de admisión, promoción y remoción del servicio público, constituyen el crecimiento para que el patrimonio del pueblo se maneje como es debido. El servidor público debe ser ejemplo de moralidad social, pero debemos ofrecerle condiciones de trabajo dignas y responsables. El pueblo tiene el derecho a que su patrimonio sea manejado por el mejor personal disponible, y éste, a su vez, tiene derecho a una remuneración adecuada a su responsabilidad y a su capacidad. Se puede afirmar que, con esta reforma constitucional, el principio de adecuación de las remuneraciones de las personas servidoras públicas suponían que, mientras se lograba que los recursos del erario fueran destinados al bienestar del pueblo, como se pretendía la reforma en su conjunto, su regulación estuviera exenta de arbitrariedad, incongruencia, confusión, inmunidad, inequidad e ineficacia, y corrupción, con la finalidad de tutelar un servicio público honrado. Irreductibilidad.
La Constitución ha reconocido que no se puede disminuir las remuneraciones de ninguna persona trabajadora. Representa un principio de derecho laboral equivalente al de irrenunciabilidad. La Constitución considera este principio en sus artículos 94, 116, 122 y 123. El artículo 94, párrafo 13, señala: la remuneración que perciben por su servicio los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrán ser disminuidos durante su encargo. Por su parte, el artículo 116, párrafo segundo, fracción 3, párrafo sexto, indica: los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Artículo 122, apartado A, fracción 4, párrafo tercero, dispone: los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. Podrán ser reelectos y, si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo. Finalmente, el artículo 123, apartado B, fracción 4, párrafo primero, establece: los salarios de las personas servidoras públicas serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de estos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, en su artículo 51, fracción 4, establece que son causas de rescisión de la relación de trabajo, sin responsabilidad para el trabajador, reducir el patrón al salario del trabajador. Sin embargo, hay excepciones a este principio. La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 919, establece que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a fin de conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre los trabajadores y patrones, en su resolución podrá aumentar o disminuir los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa o establecimiento sin que en ningún caso se puedan reducir los derechos mínimos consignados en las leyes. Abusos en las remuneraciones de personas servidoras públicas. En la memoria mexicana abundan los agravios de personas que ocuparon los más altos cargos públicos y, aprovechando la falta de transparencia e inexistencia de controles que hicieran efectivo el sistema de pesos y contrapesos, acumularon grandes fortunas a costa del erario. De acuerdo con un estudio denominado Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparada, publicado en 2003, el entonces titular del Ejecutivo Federal, Vicente Fox Quesada, tenía un ingreso superior al de varios jefes de Estado del mundo. Recibía del erario público más del doble que el presidente de Brasil y casi 6 veces más que su contraparte argentina o chilena. Personas servidoras públicas en el mundo, remuneraciones anuales netas 2002. Alemania no contaba con presidente, el secretario $144.500, subsecretario $81.700, director general $64.800. Argentina, $36.000 el presidente, secretario, subsecretario y director no se muestra. Brasil, presidente $41.000, secretario $38.700, subsecretario $29.600, director general $25.900. Chile, presidente $29.400, secretario $28.900, subsecretario $28.400, director general $26.800. España, presidente $77.000, secretario $67.900, subsecretario $61.800, director general $54.100. Estados Unidos, presidente $243.600, secretario $107.500, subsecretario $96.700, director general $89.100. Filipinas, presidente $98.600, secretario $12.800, subsecretario $9.500, director general $5.400. Francia no muestra salario de presidente, secretario $74.700, subsecretario $74.700, director general $74.700. Italia no muestra presidente,
Secretario, $84,500. Subsecretario, $79,000. Director general, no muestra salario. México, presidente, $186,100. Secretario, $179,200. Subsecretario, $171,800. Director general, $123,100. Perú, presidente, $100,800. Secretario, $75,600. Subsecretario no demuestra. Director general, $42,400. Reino Unido, presidente, $167,300. Secretario, $124,900. Subsecretario, $94,400. Director general, $86,400. El mismo estudio arrojó que, para 2003, las personas titulares de secretarías, subsecretarías y direcciones generales en México también percibían altos salarios respecto a sus contrapartes en el mundo. En los sueldos de secretario de Estado, México queda en primer lugar de los 12 países considerados: Alemania, Argentina, Brasil, Chile, España, Estados Unidos, Filipinas, Francia, Italia, Perú y Reino Unido. Un secretario brasileño gana la tercera parte que un mexicano. Su homólogo chileno gana casi 6 veces menos. Un subsecretario mexicano gana 45% más que un estadounidense, más del doble que un alemán, inglés o francés, más el triple que un español. Vale recordar que estos 5 países desarrollados tienen un ingreso per cápita por lo menos 3 veces superior a la de México. En el debate de la reforma constitucional de 2009 sobre las remuneraciones de personas servidoras públicas, se documentaron múltiples excesos en sus salarios que hicieron evidente la necesidad de la reforma. Por ejemplo, se denunció que el gobernador panista de Aguascalientes tenía un sueldo mensual de 242,000 pesos, que el gobernador priista del Estado de México ganaba 203,000 pesos mensuales y que el de Tamaulipas recibía 178,000 pesos al mes. De igual forma, se mencionó que, en 2001, en el municipio de Catepec, el ayuntamiento de extracción panista asignó a sus regidores salarios de más de 300,000 pesos. En la prensa de ese año había destacado también el salario del gobernador del estado de Querétaro, Ignacio Loyola Vera, de más de 360,000 pesos al mes. Este tipo de casos, abundantes en la historia reciente de nuestro país, explican por qué se han tenido que realizar diversas reformas al artículo 127 constitucional, entre las que destacan la publicada el 28 de diciembre de 1982 y el 24 de agosto del 2009. Esta última reforma buscaba expresamente limitar los salarios de las y los altos funcionarios públicos mexicanos. Fue aprobada de forma unánime por todos los partidos representados en el Congreso de la Unión. El mismo año de la aprobación de la reforma, en 2009, el entonces presidente de la República, autor de 2 de las iniciativas, una como presidente y otra como legislador, incorporó en el proyecto de presupuestos de egresos de la Federación un incremento de 61,2% a su salario a partir del 1 de enero del 2010, fecha que entraba en vigor el límite constitucional. El aumento fue aprobado por la Cámara de Diputados junto con similares incrementos para los salarios de funcionarias y funcionarios de todos los entes públicos. Es decir, quienes debían garantizar el cumplimiento de la norma constitucional iniciaron su vigencia simulando su aplicación. A la fecha, a casi 15 años de la aprobación del límite de remuneraciones de las personas servidoras públicas, continúa el incumplimiento del mandato constitucional. A nivel federal, actualmente personas servidoras públicas del Poder Judicial y de organismos constitucionales autónomos, o sea, perciben salarios por encima del límite constitucional. Remuneraciones en el Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha caracterizado por ser una institución altamente onerosa. En 2010, su costo representaba casi 3 veces el de la Corte Suprema de los Estados Unidos de América, cerca de 7 veces al de la Corte Suprema de Canadá y más de 34 veces al del Tribunal Constitucional de Perú. Su elevado costo se explica, entre otras razones, por el personal que la integran. Tenían entonces 3,116 personas servidoras públicas frente a 483 de la Corte Suprema de los Estados Unidos, 209 de la de Canadá y 175 de la de Perú. En 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con una nómina de 3,772 personas servidoras públicas.
Además de su cuantioso personal, cabe destacar que los salarios de quienes encabezan la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido significativamente mayores a los de sus homólogos en el mundo. Actualmente, un ministro o ministra de los más altos tribunales de España, Perú, Chile, Colombia, Brasil y Argentina gana entre 70% y 126% menos que una o un ministro en nuestro país. De la desigualdad en la asignación de remuneraciones de ministras y ministros, resulta ilustrativa la comparación con el nivel de ingresos de las personas en México. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del primer bimestre de 2023, que contabilizaba 56.059.543 personas ocupadas en algún empleo formal en nuestro país, de las cuales 37.6% reciben hasta 6.223 pesos mensuales, 35.3% recibe hasta 12.447 pesos mensuales, 8.7% hasta 18.670 pesos mensuales, 3.6% hasta 31.116 pesos mensuales, 1.2% recibe más de 5 salarios mínimos, 5% no recibe ingreso formal y 12.6% no especificó su ingreso. En 2023, las 21.094.196 personas que ganan un salario mínimo, 6.223 pesos al mes, obtienen un ingreso 50 veces menor que la remuneración neta de 11 magistradas y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es de 314.500 pesos al mes. 19.767.783 personas que ganan hasta 2 salarios mínimos perciben un ingreso 25 veces menor que 11 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como se puede observar, la disparidad de las remuneraciones de las ministras y ministros respecto a las personas trabajadoras del resto del país acentúa la desigualdad social. El presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2023 asignó a los 11 ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una remuneración neta de 314.499 pesos al mes, mientras que el presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2024 prevé una remuneración neta de 316.137 pesos mensuales, es decir, 102% encima del presidente de la República. Desde la entrada en vigor de la reforma en 2010 hasta 2019, cuando se reintegra la única disminución que ha tenido el salario presidencial, la remuneración de ministras y ministros no había tenido prácticamente ninguna reducción, con excepto de una pequeña disminución de 2011 a 2012. Sin embargo, a partir de 2010 se divide el salario nominal de ministras y ministros entre quienes ingresan antes de la reforma, que mantienen un salario superior al del presidente de la República, y quienes ingresan después de la reforma, cuya remuneración se supondría por debajo de la del titular del Poder Ejecutivo Federal. En 2019 disminuye el salario del presidente, pero el de ministros y ministras no se modifica, por lo que se incrementa la diferencia del monto para alcanzar su máximo histórico, que superaba el límite constitucional. Sin embargo, para 2020 se elimina la diferencia nominal, salarios de ministros y ministras que tuvieron el cargo antes o después de la entrada en vigor de la reforma, para unificar en un solo monto sus remuneraciones, de igual forma, muy por encima del titular del Ejecutivo Federal. No obstante las diferencias establecidas entre salarios de ministras y ministros que ocuparon sus cargos antes o después de la reforma constitucional de 2009, en los analíticos del propio presupuesto se reportó en cero el número de ministras o ministros que cobrarían el monto menor, por lo que se asume que de 2010 a 2023 la totalidad de ministros y ministras han percibido salarios por encima de la remuneración del presidente de la República. Además de su alto salario y cuantioso personal, cabe destacar que no solo ministros y ministras exceden la norma constitucional en materia de remuneraciones. Con base en el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023, del total de 3.772 personas servidoras públicas adscritas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 241 perciben un salario superior al de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal. Igualmente, el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2023 reporta que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 1.558 personas servidoras públicas, 189 perciben salarios superiores al del presidente de la República. De la estructura restante del Poder Judicial de la Federación, que incluye el Consejo de la Judicatura Federal,
tribunales colegiados y juzgados de distrito de un total de 48.400 personas servidoras públicas, 1.947 reciben salarios por encima del límite constitucional, de acuerdo con el PEF y su analítico de plazas y remuneraciones. En conclusión, de 53.737 personas servidoras públicas adscritas al Poder Judicial de la Federación, 2.377, equivalentes al 4.4%, perciben salarios superiores al del presidente de la República, es decir, salarios presumiblemente inconstitucionales, al menos en parte, que en su conjunto suman un excedente de 2.167.352.603 pesos. Incluso se puede presumir que el monto de los salarios que excede el límite constitucional no suma el total de los privilegios que gozan ilegal o ilegítimamente ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con datos difundidos por el Senado de la República en mayo del 2023, ministros y ministras cuentan con privilegios excepcionales en el servicio público que en 2022 representaron 73.723.020.424 pesos. 1. Sueldos muy superiores al del presidente de la República de 297.403.77 pesos mensuales. Aguinados exagerados de 586.092.53 que representan 40 días de sueldo. Primas vacacionales de 95.474.68 que representan 10 días de sueldo. Un fondo para comer en restaurantes de lujo por 723.690.24 pesos anuales. Comedor especial en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con carta de alimentos y bebidas alcohólicas. Presupuesto de 5.540.930 mensuales para contratar personal. 2 autos blindados tipo Suburban con valor de 6 millones de pesos que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo de más de 640.372 pesos al año. Apoyos para gasolina por 22,000 pesos mensuales. Apoyos ilimitados para el pago de peajes en autopista. Algunos ministros cuentan con escoltas del Servicio de Protección Federal, seguros para auto y casa habitación, atención especial para reservaciones en restaurantes, licencias, visas y otros trámites, atención personalizada en el aeropuerto para no hacer filas ni ser revisados, viáticos para vuelos, hospedaje, comidas en viajes oficiales y pasaportes diplomáticos, salones especiales en el aeropuerto para ofrecerles comidas y bebidas exclusivas, 2 periodos vacacionales al año de 15 días cada uno, 3 equipos de cómputo e impresión, 6 teléfonos celulares de gama alta con plan ilimitado de datos con renovación anual, 3 iPads con servicio de Internet ilimitado, papelería personalizada, computadoras, impresoras e Internet en su domicilio pagado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apoyo de soporte técnico por parte del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pueden instalar videovigilancia en sus casas con cargo al erario público. Seguro de gastos médicos para ministras, ministros y su familia nuclear por 30 millones de pesos. Disponen de 188.099 pesos al año para compra de medicamento. Atención especial del personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aseguradoras en trámites de seguros. Seguro de vida institucional por 12 millones de pesos. Pago por defunción de 1.189.615 pesos. Ayuda para gastos funerales de 30,000 pesos. Apoyos económicos para lentes de 3.100 pesos para ministros, cónyuges e hijos. Cuando se retiran, reciben una pensión vitalicia con casi la totalidad de su sueldo. Al retirarse también tienen derecho a un haber de retiro. En la jubilación se les permite quedarse con los vehículos que tuvieron asignados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación les paga a 2 personas de apoyo para estar a su servicio en la jubilación. Seguro de separación individualizado de casi 20 millones de pesos al final de 15 años de servicio. Acceso a un área de atención especial para ministros jubilados. Un estímulo por antigüedad de 1,000 pesos anuales. El Poder Judicial suma en 14 fideicomisos recursos por 20.149.765.377 pesos, principalmente para mantener estas prestaciones de por vida. Lo anterior dio como resultado un presupuesto de 73.723.020.424 pesos para el año 2022. B. Remuneraciones en los organismos constitucionales autónomos.
La Constitución reconoce 8 organismos constitucionales autónomos: el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Banco de México, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República. De los anteriores organismos, únicamente el INEGI y el INAI han cumplido integralmente con el límite constitucional de remuneraciones. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el ejercicio fiscal 2019, excedió el salario del presidente en 35.2%, pero de 2020 a 2023 han respetado el límite salarial. Si se considera solo a las personas que presiden o dirigen a estos organismos, se puede observar que en 2023, de los 8 organismos constitucionales autónomos, más el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, 4 infringen el límite constitucional de remuneraciones. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral hasta el 3 de abril de 2023 superó en 39% el salario asignado al titular del Ejecutivo Federal. La comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica lo supera en 19.7%, la gobernadora del Banco de México en 37.5% y el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones en 25.8%. En los 4 organismos constitucionalmente autónomos, cuyas personas que los presiden o dirigen en 2023 rebasaban el salario del presidente de la República. Hay otras personas funcionarias de su estructura que también superan el límite salarial constitucional. En suma, hasta 2023, a nivel federal, 2.559 personas servidoras públicas perciben salario cuyo monto excede el del presidente de la República, 2.377 del Poder Judicial de la Federación y 182 de 4 organismos constitucionales autónomos. 24 de la Comisión Federal de Competencias Económicas, 25 del Instituto Federal de Telecomunicaciones, 128 del Instituto Nacional Electoral y 5 de Banco de México. Tan solo en 2023, el excedente respecto del monto del salario del titular del Ejecutivo Federal suman 2.264.470.727 pesos, 2.167.352.603 pesos provienen de integrantes del Poder Judicial de la Federación y 97.118.124 pesos de los organismos constitucionales autónomos. Aplicación del artículo 3º transitorio del Decreto de Reforma Constitucional del 2009. La única excepción expresada al límite salarial para las personas servidoras públicas es el mencionado en el artículo 3º transitorio, inciso A, del Decreto de Reforma del 2009, que indica que, a partir del ejercicio fiscal 2010, las retribuciones nominales señaladas en los presupuestos vigentes superiores al monto máximo previsto en la base 2 del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se mantendrá durante el tiempo que dure su encargo. Específicamente, se refiere a quienes tenían, en el momento en que entró en vigor la reforma, los cargos de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistrados de circuito, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal, integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral, magistrados y jueces de los poderes judiciales estatales. Al respecto, cabe señalar que, de los 11 ministros y ministras que actualmente integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 10 se designaron después de la entrada en vigor de la reforma, por lo que solo el restante les sería aplicable actualmente la excepción del límite salarial constitucional previsto en el artículo 3º transitorio del Decreto de Reforma del 2009. Al cierre del 2023, de los cerca de 1.700 jueces o jueces de distrito y magistrados o magistradas de circuito, únicamente 456 personas, juezas de distrito y magistradas de circuito, fueron nombradas antes del 2010, por lo que el resto reciben remuneraciones inconstitucionales. En cuanto a las 5 magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en funciones, la totalidad ingresó en forma posterior a la entrada en vigor de la reforma, por lo que no le es aplicable la excepción al límite salarial constitucional. Además de la Sala Superior, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se integra con 5 salas regionales, cada una de las cuales está compuesta por 3 magistrados cuyo cargo ejercen por un periodo de 9 años. De ahí que estos 15 magistrados y magistradas se encuentran en funciones también en forma posterior a la entrada en vigor de la reforma constitucional sobre el límite de las remuneraciones.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal se integran actualmente por 6 consejeras y consejeros, de los cuales la totalidad ingresó después de la entrada en vigor de la reforma del 2009, es decir, tampoco les es aplicable la excepción para el cumplimiento del límite salarial constitucional. Igualmente, los consejeros y consejeras del INE iniciaron sus cargos en forma posterior a la entrada en vigor de la reforma del artículo 127 constitucional, por lo que tampoco les es aplicable la excepción al cumplimiento del máximo salarial. Por su parte, a magistrados y magistradas del circuito y jueces y juezas del distrito de los poderes judiciales de las entidades federativas les es aplicable la normativa local que pueda disponer salarios distintos conforme al presupuesto de la entidad de cada ejercicio fiscal y señalar una duración diferente en el cargo en cada caso, conforme al artículo 116 constitucional, fracción 3. De cualquier forma, están sujetos al límite constitucional del artículo 127 y su excepción, que permite que quienes ocuparon el cargo antes del 1 de enero del 2010 reciban el salario nominal superior al del presidente de la República que tenían asignado antes de la entrada en vigor de la reforma. Aplicación de la reforma en materia de remuneraciones de las personas servidoras públicas en las entidades federativas. Además de los poderes de la Unión y los organismos constitucionales autónomos, también las 32 entidades federativas se encuentran obligadas por el artículo 127 de la Constitución a cumplir el límite de remuneraciones de las personas servidoras públicas. En 2023, 26 entidades federativas han adecuado sus constituciones al límite de remuneraciones, 5 más lo incorporaron en normativa secundaria y una, Coahuila, no ha legislado al respecto. El artículo 116 de la Constitución, párrafo segundo, fracción 2, fracción 4, señala: corresponde a las legislaturas de los estados la aprobación anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases previstas en el artículo 127 de esta Constitución. No obstante, las entidades federativas publican tabuladores y analíticos de plazas que no especifican ni diferencian la totalidad de los elementos fijos de las remuneraciones. No indican si son brutas o netas, no desglosan su monto total, remiten a fórmulas de cálculo en vez de señalar montos específicos, no señalan qué conceptos contienen, enuncian un monto y posteriormente otro, muestran una cantidad de un concepto y luego informan que es variable, mencionan un monto como integrado y añaden más adelante otros conceptos y en general no refieren los rubros tal y como señala el artículo 127. En consecuencia, es posible afirmar que en 2023, de las 32 entidades federativas que informaron sobre las remuneraciones de sus poderes locales, se detectaron 56 personas de los entes públicos que violan al tope salarial previsto en el artículo 127 constitucional. Impugnaciones. De 2018 a la fecha, se han presentado 11 acciones de inconstitucionalidad promovidas en materia de remuneraciones de las personas servidoras públicas. 5 de ellas están pendientes de resolver y 7 ya cuentan con sentencia firme. De esas 11 acciones de inconstitucionalidad, 6 han sido promovidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 2 por las Comisiones de Derechos Humanos de Sinaloa y de Aguascalientes, 2 por integrantes del Senado de la República y la última por diputados locales de Chihuahua. En ellas se alegó la violación a derechos humanos de personas servidoras públicas, vulneración al principio de seguridad jurídica, violación a los principios de estabilidad en el empleo y de irreductibilidad, equidad, adecuación y proporcionalidad de los salarios. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió dichas acciones en sentencia conjunta, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 2019. En ella, declaró la invalidez de los artículos 6, párrafo primero, fracciones 2, 3 y 4, incisos B y C, y 7, párrafo primero, fracción 1, inciso A, 2 y 4 de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación a la determinación de la remuneración de las personas servidoras públicas y los criterios bajo los cuales se establecerían los tabuladores correspondientes para el cumplimiento de la sentencia. El Congreso abrogó la ley de 2018 y aprobó una nueva ley federal de remuneraciones de los servicios públicos que fue publicada el 19 de mayo del 2021.
La Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Nacional Electoral, el Banco de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación a nivel federal han interpuesto, además, 33 controversias constitucionales contra el límite de las remuneraciones, conteniendo, fundamentalmente, en los decretos de presupuesto de egresos de la Federación. De las 35 controversias, 26 han sido sentencia y 9 quedan aún sin resolver. Cabe destacar que el Poder Judicial ha notificado las disposiciones constitucionales con base en las supuestas violaciones al procedimiento legislativo, el principio de seguridad jurídica, el principio de división de poderes y de independencia del Poder Judicial de la Federación, al principio de autonomía presupuestarias de los OCA, a los principios de proporcionalidad y adecuación de las remuneraciones y al Pacto Federal y la independencia de los poderes judiciales locales, entre otros temas, en los que se basan las impugnaciones tanto a la Ley de Remuneraciones del 2018-2019 como los presupuestos de egreso de cada año. Política actual de austeridad republicana y límites a las remuneraciones de personas servidoras públicas. El gobierno de México seguía por la búsqueda de una sociedad basada en la igualdad sustantiva y la justicia social. La democracia, el Estado de Derecho y la seguridad pública se podrán alcanzar hasta que se reduzca la opulencia que se genera a costa de la miseria de la mayoría. Uno de los principios rectores en los que se enmarca el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 es que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, pues los robos monumentales de recursos públicos fueron acompañados por el dispendio, la suntuosidad y la frivolidad a expensas del erario. Los gobernantes enriquecidos han sido la insultante contraparte de la pobreza de millones. El despojo del erario y los lujos faraónicos de los altos funcionarios consumieron los recursos que debieron emplearse en el cumplimiento de las obligaciones del Estado para con la población, particularmente con los más desposeídos. Durante la actual administración se publicaron la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que establecieron la austeridad y regularon los límites constitucionales al uso de recursos públicos para prevenir abusos y convertir la propiedad de las personas servidoras públicas en conducta y política de Estado. La Ley Federal de Austeridad Republicana, publicada el 19 de noviembre del 2019, mandata a los entes públicos, entre los cuales se encuentran los órganos de la Administración Pública Federal, los poderes legislativo y judicial, las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias y los OCA, a combatir la desigualdad social, la corrupción, la avaricia y el despilfarro de los bienes y recursos nacionales, así como administrar los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos para el bienestar y el crecimiento económico de la población. El 5 de noviembre del 2018 se publicó la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria en los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que el Congreso de la Unión reguló la limitación de las remuneraciones de las personas servidoras públicas señaladas en el artículo 127 constitucional. El 19 de mayo del 2021, el Congreso de la Unión publicó una nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que recogió gran parte del contenido de la anterior y estableció una metodología para calcular la remuneración actual máxima del Presidente de la República y, en consecuencia, el límite salarial de cualquier persona servidora pública. Determinó, asimismo, los elementos que definen las remuneraciones y la obligación de transparentarlas al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados. Les ordenó expedir leyes que hicieran efectivo el contenido del artículo 127 constitucional. Incluyó, además, procedimientos y sanciones de personas servidoras públicas infractoras de las disposiciones constitucionales y legales en la materia. Para fortalecer las acciones, el 15 de abril del 2019, el Gobierno de México habilitó el portal electrónico Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, desde el cual se pueden consultar las remuneraciones de todas las personas servidoras públicas del Gobierno federal, es decir, más de 1.4 millones de personas pertenecientes a 290 instituciones de la Administración Pública Federal, sin considerar cerca de 2 millones de maestras y maestros de educación básica, con la finalidad de que la población identifique posibles simulaciones o quebrantos a los límites constitucionales de sus salarios. En síntesis, la presente iniciativa pretende hacer cumplir, de una vez por todas, la reforma constitucional de 2009, cuyo objetivo era resarcir al pueblo de México la equidad,
proporcionalidad y adecuación de los salarios de las personas servidoras públicas deben tener de acuerdo con los propios criterios de quienes ahora son sus principales infractores. Se busca dotar de eficacia el principio de elemental justicia que debe prevalecer en el servicio público, con la conciencia de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, cuya mayor expresión legal ha tenido en México en la brecha salarial entre las personas funcionarias de altas jerarquías frente al promedio de ingresos al respecto de la población. La austeridad republicana como principio del servicio público. La austeridad en el gobierno como valor fundamental y principio del servicio público nos remite a la memoria de Benito Juárez García, quien en su paso como gobernador del estado de Oaxaca dirigió en el año de 1852 un discurso ante el Congreso local en el cual señaló que, bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad ni gobernar a impulso de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. Tampoco pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley le señala. Lo anterior serían las bases de la política de gobierno que implementaría al convertirse en presidente de la República. Juárez fue un hombre entregado al principio de austeridad republicana, que no se enriqueció, vivió de forma modesta y logró sacar adelante las finanzas de la nación, dando un ejemplo perdurable de cómo deben los gobiernos ceñirse a lo estrictamente necesario en el gasto público, pues se trata de recursos de toda la nación, derivados de las contribuciones del pueblo mexicano. La austeridad como eje de gobierno brinda capacidad, eficiencia y suficiencia en el gasto público y da legitimidad a las administraciones que lo implican ante la sociedad en general. Precisamente cuando el actual titular del Ejecutivo Federal fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, se implementó un programa de austeridad para liberar recursos que fueron destinados a los programas sociales como los de adultos mayores y becas a madres solteras. Esta visión prefiere reducir gastos superfluos en la administración en lugar de aumentar impuestos o tarifas a la ciudadanía. Por ello, el 4 de diciembre del 2001 se publicó en la Gaceta del Distrito Federal el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006. Este programa estableció como uno de sus retos la generalización de la cultura de austeridad republicana y buscó la consolidación de un nuevo concepto de funcionario público para la ciudad, el cual actuaría bajo los principios de honestidad, profesionalismo, transparencia, eficacia y austeridad. Además, se conduciría bajo la premisa juarista de la justa medianía. Asimismo, dicho programa estableció el compromiso de no ejercer gasto superfluo y no utilizar los recursos públicos para beneficio privado. Posteriormente, el 30 de diciembre del 2003, se publicó en la Gaceta del Distrito Federal la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, donde se establecieron criterios de economía y racionalidad para elaborar los presupuestos de las dependencias y delegaciones del Distrito Federal. Se estableció un límite para el sueldo de jefe de gobierno, mismos que no podrían ser superados por ningún otro servidor público, y se redujo el gasto en publicidad. Entre las medidas de austeridad implementadas en la hoy Ciudad de México durante el periodo 2000-2005 se destaca la reducción de un 15% de los salarios reales de los altos funcionarios. Se disminuyó el número de asesores, secretarios particulares y gastos de representación. Además, se remedió la duplicación de funciones y se eliminaron los cuellos de botella que hacían más lentos y caros los procesos administrativos. Ahora bien, en el ámbito federal, el 19 de noviembre del 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Austeridad Republicana, la cual buscó remediar inercias perversas de dispendio e ineficiencia en el gasto público, pues los recursos no se orientaban a la satisfacción de las necesidades de la sociedad, sino únicamente a satisfacer los impulsos egoístas de servidores públicos que se creían con derecho a gozar de una serie de privilegios obscenos por el simple hecho de tener un cargo en el gobierno. También se consideró que la austeridad republicana era una medida indispensable para transitar hacia un verdadero Estado constitucional de derecho y garantizar los derechos humanos de las y los mexicanos. Al auspiciar un gobierno sobrio, eficaz y fielmente comprometido a impulsar el imperativo ético de evitar el derroche de los recursos públicos. Sin embargo, el 13 de diciembre del 2019, una minoría en el Senado de la República
promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de dicha ley por considerar que el Congreso de la Unión carecía de facultades expresas en el artículo 73 constitucional para legislar en materia de austeridad y que dichas facultades deben entenderse residualmente conferidas a los estados en términos del artículo 124 constitucional. En este asunto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que, aunque no existe en el texto de la Constitución una referencia literal a la posibilidad de legislar en materia de austeridad, de un estudio integrado del texto constitucional es viable la expedición de esta ley por regular la materia de ejercer el gasto público. Sin embargo, determinó la invalidez de la disposición que establecía una restricción de 10 años para que los servidores públicos de mando superior puedan laborar en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en ejercicio de su cargo público, debido a que imponía una restricción indebida al derecho al trabajo. Un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala que, tras 4 años de su expedición, la Ley Federal de Austeridad Republicana ha logrado ahorros anuales en favor del erario de 200,000 millones de pesos, lo que representó un 3.2% del presupuesto de egresos de la Federación total de 2018. El 30% del ahorro se concentra en gastos asociados a usos de combustibles, 24% en beneficios laborales extraordinarios altamente concentrados en los funcionarios de alto rango, ejemplo, aguinaldos, pagas extras, etc., y 14% proviene de la disminución de la contratación de servicios que no afectan el funcionamiento eficiente de la administración pública. También se ha identificado que el 9% del ahorro se dio en gastos administrativos por exceso de burocracia. Por lo anterior, es necesario llevar el principio de austeridad republicana al texto constitucional para que este valor fundamental del servicio público pueda permear en todos los poderes de la Unión y de las entidades federativas, en todos los niveles de órgano y en todos los órganos, dependencias y organismos públicos, incluso a través de la expedición de una ley general en la materia por parte del Congreso de la Unión que retome las bases hoy vigentes en la Ley Federal de Austeridad Republicana. La austeridad republicana abona no solo a la construcción de una sociedad más justa y equitativa, sino que sienta las bases para garantizar el derecho al buen gobierno, el cual implica que la administración pública actúe de manera óptima y eficiente en el cumplimiento de sus funciones, a fin de generar un estado de bienestar y alcanzar el bien común. Cabe recordar que la buena administración pública debe ser entendida no solo como un derecho, sino también como un principio y un deber ético, lo que implica la determinación de los fines y los medios adecuados para alcanzarlos. Para ello, la ética puede ayudar a calificar el ejercicio de la función administrativa conforme a lo que está bien, más allá de las opiniones subjetivas de cada persona, conforme se satisfagan los intereses generales de la comunidad y se obtenga un bien común. La importancia de esta reforma radica en el reconocimiento constitucional de que la administración pública es una institución al servicio de los intereses generales de la sociedad que debe desarrollarse bajo valores éticos irrenunciables, con lo cual el apartado público deja de ser un fin en sí mismo y recupera su mística al servicio de un bien superior que es el bienestar del pueblo. Contenido de la iniciativa. Para fortalecer y consolidar la política seguida por el Gobierno de México en materia de austeridad republicana y racionalización de los recursos públicos, se propone modificar los artículos 94, 116, 122 y 127, fracciones 1, 3, 4, 5 y 6 de la Constitución para fortalecer y consolidar la política seguida por el Gobierno de México en materia de austeridad republicana y racionalización de los recursos públicos. Se propone modificar los artículos 94, 116, 122 y 127, fracciones 1 y 5 de la Constitución para 1. Disponer el ajuste de la remuneración de las personas integrantes del Poder Judicial de la Federación en los artículos 94, 116 y 122, para que se adecúen el límite máximo permitido en el artículo 127 de la Constitución respecto a la remuneración establecida para el presidente de la República en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente. 2. Especificar el monto máximo de la remuneración a la que tiene derecho el presidente de la República en la fracción 1 del artículo 127 constitucional.
La redacción de esta fracción ha sido sujeta a interpretaciones extensivas y deliberadamente ambiguas para alegar que cualquier concepto que perciba una persona servidora pública en su beneficio personal o en el cumplimiento de sus actividades oficiales, ya sea de manera directa o indirecta, forma parte de su remuneración, lo que ha generado una supuesta indefinición respecto a los alcances de este concepto institucional que diversas autoridades han aprovechado para simular, prevenir y eludir su sentido y vigencia. En consecuencia, se propone establecer que la remuneración integral del presidente de la República, en efectivo y en especie, se determinará anualmente en términos brutos en el presupuesto de egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda y será equivalente a 73.04 veces el valor anual de la unidad de medida y actualización UMA, registrada en el año 2023 que, conforme al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde a 37.844.40 pesos mexicanos. 3. Establecer que las remuneraciones y sus tabuladores deberán identificar de manera clara sus elementos fijos y variables, así como los montos equivalentes a cada concepto y los montos mensuales que correspondan, ello a través de un formato homologado para todos los órganos, instituciones y dependencias públicas, federales y locales, que se deberá elaborar y publicar de forma clara y oportuna. Para ello, se modifica la fracción 5 del artículo 127 constitucional. 4. Establecer que las remuneraciones que sean superiores a las del presidente de la República, conforme al presente decreto, deberán ajustarse. Se propone señalar en un artículo segundo transitorio la obligación de la Cámara de Diputados y las legislaturas de las entidades federativas para ajustar la remuneración correspondiente a las personas servidoras públicas que superen el tope máximo constitucional, reconociendo las excepciones que estableció el artículo tercero transitorio del decreto del año 2009 a dicho artículo 127 constitucional, sin que puedan invocarse consideraciones que permitan aceptar como constitucionales remuneraciones que excedan el límite previsto. 5. Establecer el principio de austeridad republicana en el texto del artículo 134 constitucional para que los recursos de que disponga la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México se administren conforme a este valor fundamental del servicio público, en los términos que establezca la Ley General en materia que emita el Congreso dentro de un plazo de 90 días naturales contados a partir de la aprobación de la presente reforma. 6. Prohibir duplicidad de funciones en los entes públicos y federales locales, así como gastos superfluos, tales como jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, cajas de ahorros especiales, seguros de gastos médicos o seguros de vida privados u otros, que no estén previstos en la ley, decreto o contrato colectivo condiciones generales de trabajo. Como decía Tocqueville hace más de 2 siglos, y como preocupaba insistentemente a los constructores de nuestra patria, Morelos y Juárez, para construir una democracia debemos dar poco a los gobernantes y mucho a los gobernados, terminar con el régimen aristocrático que permite a unos cuantos aprovechar el dinero del Estado para su beneficio cuando se les ha encomendado la alta función de dirigir los asuntos políticos. Por las razones expuestas, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 71, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a consideración de esa soberanía la presente iniciativa de proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de austeridad republicana y remuneraciones de personas servidoras públicas. Este es el contenido de esta iniciativa de reforma constitucional en la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere instaurar la austeridad republicana ya dentro de la Constitución para que de aquí en adelante todos los gobiernos se ajusten a ella. Están bien informados, va a haber una lucha mediática muy fuerte para estar en contra de estas, afecta a muchos intereses que no van a querer soltar, pero estamos informados y listos para el debate. Les agradezco que me hayan acompañado y nos vemos en la siguiente entrega.